Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con María Elsa Suárez y esperando hayan disfrutado mucho de estas fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán, el patrono de los Managuas, Minguito. Bueno, y vamos a iniciar presentándoles a ustedes el recorrido ya de regreso a las sierritas que hizo Santo Domingo de Guzmán. También vamos a acompañar con la historia de Santo Domingo, narrada también por el padre Buanerres Carballo, vicario de la pastoral, y también la feria ganadera que hubo en homenaje a las fiestas patronales, y el decreto del gobierno de Nicaragua de que el huipil es nacional. Así es que, bueno, nuestro huipil, un traje tan bello como es de las distintas regiones de Nicaragua. O sea, tenemos representaciones en cada departamento, es diferente el huipil. Bueno, dejo con ustedes este bloque de informaciones de Santo Domingo de Guzmán. Este 1 y 10 de agosto se celebra el santo patrono de los Managua, Santo Domingo de Guzmán. Esta celebración se hace de manera tradicional año con año por parte de los feligreses católicos organizada por la misma iglesia. Sin embargo, en el año 1885, un leñador llamado Vicente Aburto encontró la pequeña imagen de Santo Domingo dentro de un hueco de un árbol de madero negro. Así se inició la primera fiesta, ya que todos los que vivían en los alrededores de la sierrita visitaban la hacienda de García Lara, pero nadie sabía qué representaba esa estatuilla y la llevaron a una iglesia en Managua, donde un sacerdote les dijo que se trataba del Santo Domingo de Guzmán, que fue un misionero, protector y defensor de los esclavos. Dejaron la imagen en Managua y regresaron a la sierrita, donde el misterioso santo volvió a aparecer en el hueco del mismo árbol de madero negro. El mismo campesino que la encontró la primera vez, la encontró esta ocasión y corrió a la iglesia de Managua a informar al sacerdote, quien nos confirmó al revisar que la imagen ya no estaba en su lugar. Al ver el milagro sucedido, el párroco recomendó que les construyeran una ermita y que lo llevaran cada año a Managua para que visitara la capital. Así nace la tradición de la traída de Santo Domingo, nombrado patrono de Managua. Vamos a estar hablando de las actividades de Santo Domingo de Guzmán. Sí, podría, padre, hablarnos un poco de la historia de esta tradición. Sí, bueno. ¿Quién era el Santo Domingo? Santo Domingo? A mí me gusta resumir quién era Santo Domingo en 3 aspectos. Primero, era un sacerdote apasionado por anunciar el evangelio. Por eso ustedes ven la imagen de Santo Domingo, él sostiene una Biblia en el brazo, ¿verdad? En la mano. Segundo, Santo Domingo fue un sacerdote que fundó una congregación religiosa, los dominicos. Entonces es un hombre de fraternidad, de comunidad. Y Santo Domingo es un amorosísimo hijo de la Virgen María. A él la Virgen le dio la gracia de difundir el Santo Rosario, ¿verdad? Entonces Santo Domingo cumplió su misión en tiempos complicados para la iglesia, sobre todo desde el punto de vista doctrinal. Había mucha confusión y entonces Santo Domingo, por la predicación, logró hacer que mucha gente volviera a la fe, ¿verdad? Este año nosotros hemos querido también enfatizar en la dimensión del peregrino, del que camina en la procesión de Santo Domingo. Por eso hemos dicho que el lema de este año es Caminamos Juntos, porque la iglesia además en estos tiempos está viviendo un acontecimiento que se llama sínodo, y la palabra sínodo significa caminar juntos, porque la dinámica de las fiestas de Santo Domingo es así. Vemos a personas de muchas, realidades vitales, vemos a personas motivadas de muchas maneras, pero todos vamos caminando como hermanos, caminamos unidos, juntos, ¿verdad? Ahora, la celebración en Nicaragua y en Managua en particular está relacionada con el hallazgo de esa pequeña imagen de Santo Domingo por un campesino de la sierra de apellido Aburto, Vicente Aburto,
que lo recogió en el tronco de un árbol y después se cuenta la historia que él lo llevó a la parroquia de Managua, pero después volvía a aparecer el santito en su casa y por fin el sacerdote de ese entonces le indicó que le hiciera una capillita ahí al santito y que lo trajera cada año a Managua. Así nació la procesión que lleva ya más de 180 años por ahí, ¿verdad? Y entonces ha ido cambiando en algunas cosas, pero el alma, el fondo de la tradición es caminar juntos y por devoción a Santo Domingo de Guzmán. Y ahí en la parroquia donde está actualmente la sierrita, ¿es por ahí donde apareció? Sí, sí. Imagen? Cuando uno va hacia la sierrita, uno se encuentra una ermita al pie de una última subida a la sierrita. Ahí es el lugar donde, según la tradición, fue encontrado. Ahí se hizo una ermita, ¿verdad? Y hay una placa conmemorativa que lo hicieron pues recientemente, pero ahí está esa ermita. ¿Y Santo Domingo quién era antes de ser santo? Sí. Era Fue un sacerdote español, ¿verdad? Que él como sacerdote se motivó a estudiar mucho y por tanto a través de la predicación tratar de aclarar, porque había mucha gente confundida. Estaba recién, digamos, impulsada la reforma protestante, ¿verdad? Y otras herejías. Y entonces el Santo Domingo al predicar aclaraba a la gente y lo hacía de forma sencillo, sin mucha complicación intelectual. Entonces por eso es que se le tiene como un gran predicador, ¿verdad? Y convirtió a mucha gente. Por ejemplo, había una... Él es el mismo que recibió de la Virgen la misión de difundir el Santo Rosario, ¿no? Se habla de que la Virgen se le apareció y le entregó el rosario. Hay pinturas muy tradicionales y antiguas que reflejan ese acontecimiento, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Padre. Bendiciones para nuestros televidentes, para estas instalaciones y para las que les servimos. Claro, que el Señor les bendiga a todos, especialmente a ti y el trabajo y la misión que ustedes tienen, ¿verdad? De ser un medio de comunicación que da a conocer las noticias, que hace programas de orientación y que sobre todo pues va creando ese espacio de fraternidad, de convivencia social, ¿verdad? Así es que este año Santo Domingo nos ayude a caminar juntos en pos de los ideales y sueños compartidos de toda la sociedad. Concede que nos sirvan de ayuda para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado. Minguito se va y tras de sí un mar de fieles de promesantes lo acompañan luego de su estadía de 10 días en la iglesia llamada del mismo nombre, ubicada en los escombros de Managua. En el gancho de camino a tempranas horas, la imagen de Santo Domingo de Abajo se encontró con la de las Sierritas de Managua, lugar de unión de tradición y fervor. Son centenares de personas que testifican que el santo es milagroso y que les cumple sus peticiones a través de la fe y la intercesión. Isaías López, Noticiero 23. Encontramos en uno de los recorridos de Santo Domingo de Guzmán, que después será llevado a su destino, la Sierrita. Miles de devotos acompañan esta tradición con mucha alegría y devoción. Ya hoy estoy cumpliendo 16 años. Yo empecé un 10 de agosto del año 2008. Ya con hoy estoy cumpliendo 16 años y lo que me ha gustado el día de hoy es el orden que traen,
venimos con el apoyo de los azulitos, los compañeros de la Policía Nacional, y la gente viene más moderada. Nos encontramos con María Elsa Prieto, donde ella cada año asiste a esta tradición de Santo Dominguito. Ah, claro. Esta es una tradición de hace años por promesas. Pero aquí estamos ahora en este sector y aquí lo vamos a bailar. Antes lo bailaba hasta la Morita, pero ahora vamos a hacerlo aquí nomás. Solo está esperando que venga el santo. Solo estoy esperando, ya pasó el de la palanca, pero estamos esperando ahora el de la sierrita. Algarabía, gracias a Dios, gracias a Minguito, estamos cumpliendo un año más, siendo fiel devota, venimos con toda la emoción, venimos con todo el fervor, siendo partícipes de estas actividades de todo corazón, y pues ha sido una actividad bastante tranquila, ordenada, gracias al apoyo de la alcaldía. Lo mejor que existe, para mí, yo soy devota de Santo Domingo, no, vivo en los Estados Unidos, pero siempre vengo, yo de visita, sí. Yo vivo en Estados Unidos, pero siempre vengo a Santo Domingo, siempre. Muchas gracias. ...58 años, promesa, 58 años de los cuales hay que dar a conocer la devoción, la fe y el amor y temerosos de Dios. Y así se vivió las fiestas patronales de la capital, donde una vez más los fieles devotos cumplen con su promesa. El decreto presidencial publicado este martes en la Gaceta Diario Oficial expresa que el huipil nicaragüense fue declarado Patrimonio Inmaterial Artístico y Cultural de la Nación. El decreto señala que la Constitución Política establece que es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional sustentada en la creación participativa del pueblo. Expresa que el huipil nicaragüense presenta la identidad cultural nacional y local del pueblo. Esto constituye una vestimenta de uso en festividades y bailes tradicionales y es un referente destacado de la cultura y orgullo de ser nicaragüense. La primera Feria Ganadera Managua 2023 fue oficialmente inaugurada para abrir las puertas a todas las familias que desean comprar una especie relacionada al sector pecuario con una inscripción de un estimado de 200 bovinos. Tenemos inscrito alrededor de 30 porcinos, vienen 20 ejemplares de cabra, hay inscrito alrededor de 100 caballos españoles para el juzgamiento, inscritos alrededor de 60 caballos iberoamericanos para el juzgamiento, montaderas de toro, bancos, casas comerciales del sector agropecuario, casas comerciales de otro tipo de servicios, entonces es una feria de gran realce. La Banca Nacional está a la disposición para financiar un vehículo al crédito de las marcas disponibles en la feria. Tenemos promociones en los camiones, en las camionetas, tenemos camiones de 3,5, 4,5,
5 toneladas, 6, 7, 8 toneladas, hasta 12 toneladas. Estamos pidiendo el 20% de prima, el 80% con toditos los bancos que usted mira que están aquí. Tenemos casas automotrices como Casapela, tenemos a Isuzu, tenemos a Excel Automotriz, tenemos casas de autos usados. Claro que sí, tenemos actividades para todas las edades, ¿verdad? Adulto, intermedio y niños, tenemos el Playland Park, tenemos las actividades de rodeo, tenemos el área de zona viva, comidería, diferentes tipos de gastronomía. Al evento asisten como entretenimiento Costa Azul, Banda Sureña, y la feria está ubicada frente a la Plaza Familiar de Carretera Masaya. Isaías López, Noticiero 23. Bueno, y a nivel internacional tenemos una noticia que se destacó mucho, como es el asesinato del candidato a la presidencia del Ecuador. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este jueves el estado de excepción a nivel nacional por 60 días tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de disparos de presuntos sicarios a la salida de un mitin electoral en Quito. Ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Es un crimen político y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Los incendios forestales que se han desatado en las islas de Maui, en Hawái, han dejado al menos 36 personas muertas, según han comunicado fuentes oficiales del condado. Los fuegos se han visto avivados por los fuertes vientos del huracán Dora, que han provocado que las llamas avancen rápidamente. Han evacuado a más de 2.000 personas que estaban siendo afectados por el humo, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para combatir las llamas del siniestro, que varias islas de Hawái quedaron destruidas. Algunos residentes de Maui saltaron al océano para escapar del humo y del fuego, lo que ha obligado a la Guardia Costera de Estados Unidos a rescatarlos. Autoridades meteorológicas de España reportaron las temperaturas más altas de la tercera ola de calor que afecta al país, donde varios puntos superaron los 40 grados Celsius. La estación La Roda de Andalucía, provincia de Sevilla, los termómetros marcaron 44,6 grados Celsius. Los pronósticos indican que el domingo debe iniciar una tendencia a la bajada ligera de temperaturas. Tiburón ataca gravemente a una mujer de 65 años que resultó herida en la pierna izquierda y le fue practicado un torniquete antes de ser trasladada al hospital, donde se encuentra estable dentro de la gravedad. La policía patrullará la playa para obligar a todos los bañistas a quedarse fuera del agua, mientras que lleva a cabo la vigilancia aérea en busca de los escualos. Los ataques de tiburones son extremadamente raros y precisaron que cada vez que se ve un tiburón se extreman las medidas de vigilancia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos
CDNN, Canal 23, Canal 23. Sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad, porque sabes que para alcanzarlos tenés que ir a toda velocidad. Y con Claro Hogar tenés 100 megas de internet, más Paramount Plus incluido en Claro Video, televisión digital y línea fija. También al contratar o renovar tu Claro Hogar, llévate un TV Samsung Frame de 55 pulgadas en cuotas de $40 con 46 centavos al mes. Viví a la velocidad de tus sueños con el internet más rápido de Nicaragua. Bueno, y este 12 de agosto, lluvia de estrellas, vamos a presentarles este tema, también todas las entrevistas que realizamos durante la semana, la lluvia de estrellas con el astrónomo David Castillo. Vamos a estar hablando también en temas de psicología sobre las fobias y los miedos. Y con el coach Roberto Hernández vamos a hablar de la innovación y la creatividad. Otra de las entrevistas que realizamos es sobre el aniversario 78 de que cayó la bomba atómica en Nagasaki, en Hiroshima. Y a propósito, pues está la película también de Oppenheimer, creador de la bomba atómica, y que se repitió por tantos destrozos que causó en esas dos ciudades del Japón. Dejo con ustedes todas estas entrevistas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, precisamente como usted lo mencionaba, precisamente este 2 y 13 de agosto tenemos lo que nosotros conocemos la lluvia de estrellas o meteoros llamadas las Perseidas, y que tienen un nombre también de religioso, en este caso de San Lorenzo. Inclusive le llaman el patrono de los cocineros, el patrono de los bibliotecarios, porque precisamente en la muerte de él, el 10 de agosto, en el año 258 después de Cristo, la Iglesia Católica era perseguida. Y entonces a él se le encomendó realmente entregar todos los bienes de la Iglesia. Y entonces cuando se le pidieron 3 días entregar los bienes de la Iglesia, y entonces todos los bienes, pues, lo que él llevó, los ciegos, los mudos, todos los paralíticos y todo se lo entregó, en este caso al alcalde de Roma. Entonces, por haberte burlado de mí, entonces lo pusieron en una parrilla, en este caso, y lo asaron. Pues. Entonces, precisamente un 10 de agosto del año 258, cuando él estaba muriendo, se dio la lluvia. Entonces, por eso le dicen las lágrimas de San Lorenzo. Y algo interesante también que aquí en Nicaragua existe un municipio que se llama San Lorenzo, en el lado de Huaco, que ellos festejan en esta fecha 10, 11 y 12, San Lechito, Lechito le llaman, y algunos tienen la costumbre, se suben a las tejas y miran llorar a San Lorenzo, en este caso que es la lluvia de estrella llamada, la lluvia en este caso de meteoros, las Perseidas. Ahora se le llama las Perseidas también porque el enjambre donde se ve realmente es en la constelación de Perseo, pero lógicamente después con los estudios de 1853, unos astrónomos, un estadounidense y dos estadounidenses, Lewis Wiest y lo que es Horacio Van Tuttler, y por eso se llama 109P, Lewis Wiest. Estas lágrimas, o como se le dice, esta lluvia, es debido a un cometa. Este cometa, aquí tenemos la Tierra, por ejemplo, hay un momento que entra a la órbita cercana al Sol, tiene una órbita alrededor de 133 años. O sea, cada 133 años se acerca a la Tierra. Inclusive hace 133 años pasó cerca del perihelio del Sol, fue en el 1992, va a volver a pasar en el 2126 aproximadamente. Entonces, cuando pasa cerca del Sol y pasa cerca de la Tierra por la órbita, entonces en vez de llamarse una lluvia, se llama una tormenta. En vez de ver 120 meteoros por hora, vea qué interesante eso, vas a ver 1000 meteoros por hora, o sea, algo espectacular. Ahora, ¿cómo sucede sencillamente, los residuos que dejó, en este caso, ese cometa, al entrar a nuestra atmósfera, en este caso, a la troposfera,
nuestra Tierra, y entonces ellos se desintegran, porque recordemos que la Tierra tiene su atmósfera, puede estar la troposfera, la estratosfera, la ionósfera. Entonces cuando ellos se integran esas partículas, entonces esa es la lluvia que nosotros observamos. Ahora algo interesante aquí, que precisamente es más vista en este caso lo que es en el hemisferio norte. Una de las condiciones que tenemos ahorita, por ejemplo, que la luna no va a afectar mucho, porque no va a estar pues tan fuerte como se va a encontrar en unos momentos, y el clima nos puede ayudar bastante porque no hay tanta nubosidad y no es tanto el clima, pues el cielo va a estar un poco despejado. Esta lluvia, para poderla observar, pueden observarla el día sábado, el día viernes, inclusive por la noche, y el día sábado, a partir de las 10, 8 de la noche, 9 de la noche. Y algo interesante que pueden observar en un lugar sí que sea oscuro, que no haya luminosidad, no necesita de binoculares, no necesita de telescopio para poderlo observar. Lo único es estar observando al noreste, en la constelación de Perseo en este caso, y ahí se puede observar los estallidos que vienen ahí. Entonces es algo prácticamente en algunos... Muchos lo ven como estrellas fugaces. Sí, también. es que son estrellas fugaces. Pues lo que pasa es que algunos le llaman y la gente, algunos piden deseos. La costumbre de pedir deseo, esto nació en Ptolomeo, en Grecia, por ejemplo, que miraban que era un momento que el cielo se abría y salió una estrella. Entonces eso viene de la antigüedad, que algunos les pedían, inclusive uno de los registros más antiguos son de los chinos, en el 46 a.C., que observaban que precisamente en la época de agosto prácticamente se daba una lluvia de meteoros, en este caso que es la lluvia de estrellas llamada las Perseidas, que posteriormente se le llaman las lágrimas de San Lorenzo, porque coincidía con la muerte, en este caso, del diácono de la iglesia, de uno de los 7 diáconos de la iglesia, en este caso que era San Lorenzo, que era de origen hispánico y que murió en este caso en una parrilla, en este caso precisamente en el año 258 después de Cristo. Bueno, y hoy vamos a estar abordando un tema importante para todos nosotros, como es el de los temores, los miedos y qué hacer ante estos temores y miedos. Para eso tenemos al psicólogo clínico Renato Montealegre. Gracias, Renato, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Abordando esto que realmente son importantes en la vida cotidiana. Es importante. Tenemos que entender primero, pasar por varias definiciones. Primero, miedo todos tenemos. Todos tenemos un miedo. Tenemos miedo a una cucaracha, a una araña. No nos van a hacer nada. A un alacrán. No nos van a hacer nada. Son inofensivos. Mira, pero tenemos miedo a los ratoncitos. Eso es un miedo normal. Pero cuando el miedo se transforma en una situación sumamente caótica que nos inhabilita en nuestro desempeño normal, se convierte en una fobia. Por ejemplo, ya no salgo a la calle porque me puede atropellar un carro. La verdad es que la probabilidad de que me atropelle un carro, pues sí, desde que pongo el pie en la calle se vale. Pero no tanto para quedarme encerrado toda la vida porque me da miedo. Y así tenemos montones de situaciones que adquieren carácter de fobia porque no lo podemos controlar. Peor aún, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo se genera. Y se pudo haber generado desde que estamos en la panza de la mamá, desde que tenemos 1 año, 2 años, 3 años. Entre las fobias más comunes están, por ejemplo, miedo a los payasos, miedo a las gallinas, hay gente que tiene miedo a tragar por traumas que sufrió cuando estaba aprendiendo a alimentarse, la gente que los obligan, los bebés que los obligan a comer, y los obligan a comer, generan fobias a tragar, fobias que se van hasta la adolescencia, la adultez, hasta la vejez. Y hay que aclarar que toda fobia es uno de los síntomas, cualquier fobia, que hay miles de fobias, miedo a las agujas, miedo a los hoyos, miedo a las alturas, o sea, cualquier tipo de fobia, gente que no puede viajar en un avión, se debe a un trauma
en la infancia, a un trauma que hemos vivido. Y es un síntoma de ansiedad. Cuando estamos hablando de fobia, ya estamos entrando a ansiedad. Así que puede estar vinculado a otros tipos de síntomas que ni siquiera conocemos y que nosotros no los conocemos no porque no los sintamos, sino porque los normalizamos. Por ejemplo, andar a la carrera. La gente que es eléctrica, que anda arriba para abajo, que no se puede quedar quieta. Hiperactivo. Hiperactivos. No se pueden quedar quietas. Las personas que están haciendo 2, 3, 4 cosas a la vez y están haciendo algo, pero a la vez sienten que pueden estar haciendo algo, pero les queda un cachito de tiempo para estar haciendo otra cosa. Todo eso es parte de la ansiedad. Viven dispersos, problemas de concentración y todo obedece a la ansiedad, pero lo vivimos tan día a día que creemos que es normal. Y es lo que estamos hablando. Eso nos lleva a enfermarnos. Pero ok. Hablemos de las fobias, hablemos de los miedos. Los miedos o fobia es cuando ya no puedo controlar el temor que siento, la fobia se dispara cuando ya afecta mi vida laboral. Podemos verlo en escritores, hay escritores muy famosos que han escrito genialidades, pero se dedican a escribir como una manera para entretenerse, porque no pueden salir a la calle. Entonces, ¿qué mejor manera de trabajar que escribiendo en su casa? Y tienen personas que les hacen los mandados, que los mandan, que les traen, que les hacen la compra. Es como afianzar el miedo, ¿verdad? Y no haber enfrentarlo. Es que ese es parte del tratamiento del miedo. Para el miedo, para sanar el miedo, tenemos primero que identificarlo. Porque podemos caer en el error de que lo normalizamos. Y normalizamos, por ejemplo, el no salir a la calle. Y no salimos. Y vivimos en nuestra zona de confort y nos amarramos ahí y no nos queremos mover porque estamos viviendo con el miedo. Pero esa es una de las formas de tratar el miedo. El miedo o fobia son 3 situaciones lo que podemos hacer. 1, nos entregamos a él. Hablemos un poquito moderno, hablemos del COVID. El COVID, hay gente que se encerró. Totalmente aterradas. Sí, se encerró. Aterradas y encerradas. Encerradas, no recibían visitas, la comida, miraban la forma que se les dejaran en la puerta de la casa para no tener contacto con nadie, se encerró. Y las consecuencias las estamos pagando ahorita. Ahorita estamos viendo niños que hace en el 2019... cuando estalló fuerte el COVID, y en esos días habían niños pequeños que estaban aprendiendo a hablar, esos niños hoy en día tienen problemas de lenguaje. Tienen problemas de lenguaje. Vemos adolescentes que hoy en día tienen agorafobia, que es miedo a salir a la calle, miedo a espacios abiertos, y han tenido que luchar para poder reintegrarse a la sociedad, al mundo laboral, por ese miedo. El COVID pasó. Ya no existe, ya está. Ya nos libramos de ese mal. Pero quedamos con el miedo a salir a la calle. Y todavía hoy hay gente que usa mascarilla porque no ha logrado superar la nosofobia, miedo a enfermarse. Por eso es que a los hospitales se le llaman nosocomios. Porque la palabra noso tiene que ver con las enfermedades. ¿Ya? Entonces, hay gente que todavía tiene miedo a enfermarse y andan con mascarilla y se andan protegiendo. Pero esa es una de las formas, la peor de todas, entregarnos al miedo. No salgo, me encierro, me acorralo. Ante el COVID, la segunda forma, me entrego. ¿Qué me importa a mí si me da COVID? Salgo a la calle, no uso alcohol, no uso mascarilla. 2 extremos. Los extremos. Voy a fiestas, hago fiestas. Pero mucha gente tuvo un temor a la muerte pavoroso. Es que ese es uno de los síntomas del COVID, el miedo a morir. ¿Ya? Y es uno de las situaciones por cual la gente se aislaba por el temor a morir. Y es una de las cosas que se tiene que tratar en terapia. ¿Cuál es el problema con la muerte? Todos nos vamos a morir. Entonces, pero ese temor a la muerte se vio en 2 vías. Uno, los que se encerraron, y otros los que dijeron viva la vida, si ya me muero ya voy a disfrutar. Es la segunda forma de enfrentar el COVID.
El miedo. Me entrego. Ah, sí, voy a morir, voy a la fiesta, voy aquí, voy al súper, no, ay, no, ni mascarilla, ni alcohol, nada, y esa actitud ocurrió también. Ocurrió, es la segunda forma. Me entrego al miedo. La tercera forma de asumir el miedo es enfrentándolo. En psicología se llama terapia de desensibilización sistémica, es decir, ir bajando el miedo poquito a poco, ir convenciendo a la persona de que su miedo no es racional, que hay que cuidarse, hay que atenderlo. Hay una emergencia, pero no hay que ni esconderse ni entregarse, sino enfrentarlo. Es decir, a ver, señor COVID, vení para acá. Estar equilibrado. Estar equilibrado, consciente, racional. Decirle al COVID, venga para acá. Hay otros que los encerrados y los por el COVID se hicieron adictos a las tecnologías. Claro. Pasaban todo el día en las tecnologías. Y eso nos lleva a una forma de, a otro tipo de miedo, a otro tipo de trastorno. Por el hecho de salir, por el miedo a salir a la calle, se encerraron y desarrollaron un montón de trastornos, obesidad, desarrollaron disgusto con uno mismo, dismorfia, el no verse, o me veo muy gordo, me veo muy flaco, me veo muy chaparro, me veo muy blanco, me veo muy negro, no se ven normal y no están de acuerdo con su físico. Entonces, ¿qué es lo mejor con los miedos, con la fobia? Enfrentarlos. Vamos a estar conversando con el coach, ya no solo nacional, sino internacional, Roberto Hernández. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros, hablando sobre este importante tema en el desarrollo humano. Muchas gracias, María Elsa. Siempre es un placer estar acá. Bueno, sí, definitivamente este tema es sumamente importante en el desarrollo humano y en el desarrollo empresarial. La creatividad y la innovación, y sobre todo cuando se están suscitando tiempos de cambios. El cambio es constante. O sea, cuando una empresa o una persona comienzan a suscitar, ya se está hablando ahora, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y entonces, la creatividad y la innovación son dos elementos fundamentales para poder sobrevivir, ¿verdad? En el mundo empresarial y obviamente también el desarrollo humano. Porque la persona, por ejemplo, que no sea creativa, la persona que no es creativa, la persona que no innova, entonces se va a quedar al margen. Porque ahorita ya se está hablando de que la inteligencia artificial va a poner en riesgo varios puestos de trabajo. Porque ya hay cosas que la inteligencia artificial va a poder hacer en sustitución de un humano. Entonces, como decimos, o nos ponemos las pilas o vamos a ser sustituidos. Entonces, eso es realmente importante. Ahora, algo que es importante llamar la atención o recalcar en esto es que la creatividad y la innovación parecen sinónimos, pero no son iguales. Van de la mano, pero tienen su significado diferente. Por ejemplo, la creatividad tiene que ver con la imaginación, la capacidad de proponer ideas para resolver problemas, proponer ideas para resolver soluciones, a nivel personal o a nivel empresarial. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo creamos un nuevo producto? Entonces, la creatividad es eso, es la imaginación puesta en marcha. ¿Para qué? Para producir ideas, para que solucionen. Que den soluciones a problemas concretos. A problemas concretos. Correcto. En la venta de productos o servicios, aplicado al mundo empresarial. Y la innovación es hacer, es poner en práctica esas ideas creativas, ¿verdad? Esas ideas que tal vez el equipo creativo en una organización planteó varias ideas, y hay muchas de ellas muy buenas. Entonces, la innovación es poner en práctica esas ideas creativas y es sacar nuevos productos o mejorar un producto ya existente, mejorar un servicio ya existente. Entonces, eso es la innovación, hacer, poner en práctica esas ideas creativas. Me parece que no solo en lo empresarial, sino también en lo personal, porque hay gente que de repente como que queda estático en el tiempo, estático, no vive innovando, creando en su propia vida personal, nuevos retos, nuevas metas. Así es, mira, definitivamente que esta es una habilidad que se puede mejorar cada día.
Hay personas que no la ponen en práctica. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un músculo que no lo ejercitamos? Se termina entumeciendo el músculo. Entonces, lo mismo pasa con la creatividad. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser creativos. Nada más que hay unas personas que le dan rienda suelta a esa creatividad y hay otras personas que no. Y como tú dices, prefieren estar en la zona de confort, prefieren estar en el campo de la mediocridad, de decir, bueno, hay que a donde me lleve el viento, a donde me apunte la nariz, o a ver qué surge en este año, o cómo van las tendencias. O sea, hay personas que son movidas por las tendencias, hay personas que son movidas por las corrientes, y hay otras personas, los creativos, son los que lideran los cambios. O sea, los creativos son los que hacen los cambios. Son el motor. Son el motor, los que mueven. Y entonces, la persona que no pone a andar su creatividad va a ser entonces alguien que va a ser seguidor y no líder. En el campo personal, en el campo empresarial. Entonces, ser creativo se mejora cuando la podemos trabajar a diario, haciendo uso de diferentes estrategias, como por ejemplo, dejar un momento para pensar. Hay gente, por ejemplo, que llega de su casa, llega del trabajo a su casa, y lo primero que se pone a ver es las redes sociales. A ver TikTok, a ver videos de Reels, a ver otras cosas, y no se detiene en un momento para pensar, ¿qué puedo hacer para actualizarme profesionalmente? ¿Cómo puedo hacer este año para incrementar mi valor como profesional? Que mi mano de obra sea más calificada y poder cobrar más dinero. ¿Cómo puedo generar más dinero? Detenerse un momento. Si tengo un problema o un inconveniente en el trabajo, ¿cómo lo resuelvo? Y ponerme a pensar. Y créeme, se nos vienen buenas ideas, pero a veces las personas las dejan pasar. ¿Qué hay que hacer? Hay momentos donde menos uno lo espera, se le vienen ideas, como chispazos, corrientes. A veces en la regadera, cuando estamos en el baño, cantando, etc. A veces cuando vamos en el parque, vimos algo y se nos ocurrió una idea. A veces platicando con personas también se nos vienen ideas. Cuando yo estoy conversando a veces de mi trabajo, y a veces estoy conversando con otros colegas, con otras personas, me dicen, ven, ¿y no te has puesto a pensar sobre una capacitación de tal cosa? Está bueno. Está buena la idea, digo yo. Entonces, conversando con otras personas y en algunos momentos del día, cuando vamos por el parque, cuando vamos en algunos momentos del día, se nos vienen ideas creativas, pero lo que pasa es que no tomamos nota de esas ideas. Hay que andar una agenda. Por cierto, hay que sacarle provecho positivo al celular. El celular tiene aplicación de notas. Entonces, se te viene una idea. Ahora, algo importante es que no hay que juzgar la idea. Si es viable o no es viable, simplemente hay que anotarla. No es el momento de ver la viabilidad, simplemente viene una idea creativa a Lidia, a María Elsa, dice, ¿qué podemos hacer en la bolsa de noticias? De pronto, pum, te viene un chispazo. No es momento en que en ese momento le pongas el filtro de, ¿es posible o no es posible? ¿Es el momento adecuado o no es el momento? Porque ahí mucha gente corta. Ahí corta. Y ahí corta la creatividad. Y ahí cortó su creatividad. Exactamente. No solamente hay que anotarla. La puso correcta. Anotarla en la libreta, en una libretita, anotarla en la agenda, anotarla en la aplicación del celular de notas y punto. E ir acumulando esas ideas. Y en la semana ir viendo cuál de esas realmente puede implementarse y cuál no. Pero te aseguro que de esas ideas que se nos ocurren y que tomamos nota, pueden salir soluciones creativas para nuestros problemas en la vida cotidiana, para nuestro crecimiento personal como profesionales y ya ni se diga como emprendedores y en la empresa, por supuesto, para mejorar. Porque hoy el que no tiene creatividad y el que no innova se queda atrás. Tiene razón en cuanto a que hay que juntar las dos, porque a veces hay gente que es muy creativa, pero aquí hasta ahí llegó porque como no es ejecutor, no sabe ejecutar, se quedó en la creatividad. Vino otro pues menos creativo, pero más innovador, más operativo, ¡guau! Se lleva esa creación. Mira qué importante, por eso el trabajo en equipo en las empresas es sumamente valioso hoy en día en el siglo XXI. Aquellas personas que no les gusta trabajar en equipo se están autosaboteando. Hoy es muy importante eso. Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una agencia de publicidad, tienen equipos creativos. Pero dentro de ese equipo creativo hay personas, 2, 3 o incluso una persona que es la que tiene las ideas para hacer los spots, para hacer el marketing, para hacer cosas. Pero siempre en un equipo se necesita, en un equipo creativo necesitas a alguien que sea el que ejecute. Que sea el que ande detrás, el que ande hincando a los demás para que se hagan las cosas. Porque a veces, fíjate que eso es lo que vos decís, es algo importante. Hay gente que es sumamente creativa, pero no pasa a la acción.
Hay gente que tiene libretas enteras de proyectos y te platican, y cuando conversas con estas personas tienen proyectos en mente y son personas inteligentes y tienen ideas creativas, pero vos las ves y no hay mucho avance en su vida porque no las ponen en práctica. Entonces se necesita. Ahí es cuando pasan a la rama de consultores, solo dan las ideas y a ver si el gerente o X la ejecuta. Bueno, para esa rama profesional se necesita creatividad, exactamente, porque decíamos creatividad de proponer soluciones, pensar, proponer ideas, claro que sí, pudiera ser, pero aquí el asunto es que la creatividad tiene que ir de la mano con la innovación, porque de nada te sirve ser creativo y tener las mejores ideas y no pasas a la acción. Y la innovación es poner en práctica las ideas creativas. Entonces, en un equipo vas a necesitar, y por eso es importante balancear bien los equipos de trabajo. Es importante tener gente con ideas creativas y personas, cuando hablamos de los hábitos exitosos o de los hábitos altamente efectivos, y personas proactivas, que son esos ejecutores, esos que ejecutan. A ver, ¿qué hay que hacer? Ok, listo, pongámoslo en práctica, hagámoslo. Entonces, y esos son los que innovan. Eso es lo que hacen. Los que innovan son los que hacen, equipo. los que ejecutan en un equipo. Correcto. Exactamente. Porque a veces, como tú lo decías, no necesariamente el más creativo es el más innovador. A veces propone ideas, pero no pasa a la acción. Y necesita un equipo, un creativo, necesita un innovador, es decir, el que ejecute las ideas. Ahora, si es creativo y además innovador, un éxito. Un éxito rotundo, y a alguien así no le va a faltar trabajo. Vamos a estar hablando de este aniversario, de lo que significó para el mundo estas bombas atómicas. Tenemos para eso al ingeniero David Castillo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar es un aniversario que es lamentable, que lastimosamente en el pueblo de Japón, como usted mismo lo mencionaba, se lanzaron. Es el primer ataque nuclear que hubo, ataque de bomba atómica, y fueron en el país de Japón. Eso fue el 6 de agosto de 1945 y esa bomba se llamaba Lick Boy, o el niño le decía, que tenía aproximadamente, era de 15 kilotones, con un peso de 4.000 toneladas. Y después el 9 se lanzó la segunda bomba, que en este caso que era la Fashman, el gordo le decía, que esta era un poco más potente, que era de 21, fue 21 kilotones y pesaba 4.500 toneladas. Ahora, aquí lo más lamentable es que es el único país, quiero dar mención, el único país que ha sido atacado en este caso con bombas. Con bombas atómicas. Entonces, precisamente como usted mismo lo dijo, son 78 años, precisamente que hubo ese ataque perpetrado en este caso por los Estados Unidos. En este caso, y una de las personas que más se lamentó, que inclusive ahorita se está dando una película que se llama Oppenheimer, que es el creador, de la bomba atómica. Robert Oppenheimer era un estadounidense y de descendencia judía alemana. Entonces fue el primer proyecto, la primera bomba que se lanzó fue como prueba, fue el proyecto, se llama el Proyecto Manhattan, y fue en Álamo Gordo. Se hizo la primera, fue el 16 de julio precisamente, se llama Tintinini, como un ensayo. Pero lastimosamente ese era un ensayo primeramente, pero el ánimo que se estaba haciendo eso, supuestamente era para tratar de parar la Segunda Guerra Mundial en el caso de los alemanes. Pero no fue así, pues. Pero la caída de esa bomba atómica fue un exterminio terrible. Ahora, vemos el punto de vista, fueron 120.000 personas en cada una de las ciudades, tanto en Hiroshima y Nagasaki. 120.000, aproximadamente 250.000 de personas. Inclusive lo trágico no solamente fue en el momento, sino la radiación. Y cuando hablo de la radiación, no solo la radiación X, los neutrones, los rayos gamma. Entonces eso fue un desastre que prácticamente quedó marcado, y de ahí prácticamente se estaba ya naciendo lo que es la parte, como podemos decir, la era nuclear. Lamentablemente después de la Segunda Guerra Mundial no había necesidad, inclusive la mayoría de los comentaristas plantean porque no había necesidad
de atacar al pueblo japonés con esas bombas, porque prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial cayendo Alemania, Japón estaba bastante débil. Ahora, lo que quiero remarcar con esto, que prácticamente los países actuales, algunos países ya no solamente ya es la bomba atómica, sino hay bombas más poderosas. Sí. Y lamentablemente, aunque existen tratados nucleares, tratados de armamento, no uso de armas químicas, no uso de eso, lamentablemente algunos países tienen inclusive no solamente la bomba atómica, sino una más poderosa inclusive. De uranio. Que la bomba en este caso de hidrógeno. Pero ahí la bomba más peligrosa de todo recordemos que la bomba es la bomba de cobalto, que los ingleses estuvieron haciendo práctica en el Océano Pacífico. Pero aquí, y la bomba más poderosa que se lanzó, en este caso fue en el 61, que es una bomba de nitrógeno, de hidrógeno, y le llaman la bomba del zar, que aproximadamente ¿A dónde en la Unión Soviética, como prueba. Ingeniero, ¿y las bombas en Hiroshima y Nagasaki, una era de uranio y la otra de qué Bueno, era? la primera que le llaman el Lick Boy, o el niño que se le llama, está compuesta de uranio 235. Recordemos que el uranio es radioactivo, la radiación prácticamente, las altas temperaturas y el estallido en este caso, fueron prácticamente, en la masacre fue 120.000 personas pues, que fallecieron. Pues. Y después la reacción que hubo durante 5 o 10 años. La bomba de la 235 que fue lanzada tenía un peso de 4.000 toneladas. Y en el caso de la 235 también tenía el impacto que era de 15 kilotones, 16 kilotones, 15 kilotones. Ahora, en el caso de Nagasaki, era un poco más grande, por eso le decían Fast Man, o el gordo, le decía, que era de 21 kilotones, era un poco más pesada, de 4.5 toneladas. Ahora, lo que quiero definir aquí es lo siguiente. Primero, recordemos que los que están iniciando, pues, porque ese entusiasmo de meter un arma con poder máximo, pues me explico, porque primero fue lo que lo utilizaron en este caso fue los alemanes, que es el B-2, que era un cohete que prácticamente querían lanzarlo a diferentes países. Y los alemanes estaban trabajando ya prácticamente en lo que es la bomba atómica. Pero prácticamente lo que quiso demostrar Estados Unidos con respecto a eso es su poder, no solamente ante los japoneses para que se rindieran, sino sencillamente por la próxima amenaza que en este caso queda la Unión Soviética. Lógicamente, debido a estos problemas que hubieron después, posteriormente, otras naciones se han preocupado por tener la bomba atómica. ¿Qué situación? Sabemos perfectamente, por ejemplo, en el caso de Israel, el caso de Pakistán, el caso de la India, el caso de Inglaterra, el caso de Francia también, el caso de Sudáfrica. O sea, ha habido una iniciativa de muchos países por evitar confrontamiento, igual lo mismo China, pues, pero actualmente no solamente ahora la bomba atómica como que se quedó un poco antigua, existen bombas más poderosas, inclusive que algunos países confirman tenerlas, como el caso de Corea del Norte, China, por ejemplo. Con haberlos enviado estas bombas a estos dos países, queda un impacto mundial. ¿Qué cree usted de esto? Esto no es posible ya en esta época. Lo que pasa es que existen actualmente lo que nosotros conocemos acuerdos de no uso de armas nucleares. El problema es que estos acuerdos de armas nucleares prácticamente se obliga a muchos países, pero algunos países no lo cumplen. ¿Qué significa eso? Que está el arsenal nuclear, está como quien decir en reserva, pero en cualquier momento se puede dar una situación. Por ejemplo, ahorita estamos observando la situación que tiene, por ejemplo, Ucrania y Rusia, y se cree que lo que es Bielorrusia, inclusive, y que Ucrania tiene bombas de hidrógeno, o tiene reservas de uranio también. Entonces, aquí la situación no es tanto que lo que pasó, por ejemplo, en el Japón, sino sencillamente que hay países también que están armados con bombas termonucleares. Cuando hablo de una bomba termonuclear, estamos hablando de una bomba de fisión. O sea, el poder es 1000 veces mayor que una bomba atómica. Lamentablemente,
las naciones poderosas, como sabemos China, Francia, Inglaterra, Rusia actual, entonces tratan de ellos de mantener esos armamentos nucleares, aunque existen tratados de las Naciones Unidas, pero ellos los tienen como supuestamente en reserva. Entonces, lastimosamente, yo creo que el sistema de estarse dañando un país con otro país y esta situación que hubo en el caso de Japón, recordemos que es el único país, lamentablemente, que ha sido atacado con armamentos nucleares. Solamente Japón, en este caso. Esperamos, pues, en un futuro, no sé, con todas las situaciones, no pase esa situación. Sabemos que países también han sido afectados también, pero no por bombas, sino por cuestiones de los reactores nucleares, como pasó en Ucrania, que era la Unión Soviética, el caso de Chernobyl. El sistema radioactivo, recordemos que hubo la explosión que hubo ahí, que afectó a la mayoría de parte de Europa. Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por haber estado con nosotros. Esperamos que todos estos temas, diversos temas, sean de su interés para usted y la familia nicaragüense. Se despide de ustedes María Elsa Suárez.